Buenas tardes, mi nombre es Carlos David Méndez Vaquero, estudiante de Derecho Nocturno de la Universidad del SINU en la ciudad de Bogotá, y en la tarde del día de hoy les vengo a compartir el tema de la agencia oficiosa procesal, el cual se desarrolla en el artículo 57 de la Ley 1564 del 2012, que es el Código General del Proceso Colombiano. Esta exposición la hago en el marco de la clase de Teoría General del Proceso de quinto semestre. La agencia oficiosa es una figura que permite que sin poder una persona actúe en nombre de otra en un proceso judicial, para lo cual se requiere que el directamente implicado se encuentre ausente o impedido para hacerlo. En principio esta figura fue creada para poder demandar a nombre de otra persona, como se encontraba consagrado en el artículo 47, inciso primero del Código de Procedimiento Civil. Este señalaba que se podrá promover demanda a nombre de persona de quien no se tenga poder siempre que esté ausente o impedida para hacerlo. Para ello bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de aquella. Al desarrollar esta norma, la Ley 1564 del 2012, que derogó al Código de Procedimiento Civil, conservó los mismos requisitos para actuar como agente oficioso, pero amplió la figura a la persona del demandado, es decir, que una persona como agente oficioso puede contestar la demanda a nombre de otro sin que exista poder. La ampliación de esta figura se encuentra consignada en el artículo 57 del Código General del Proceso, el cual expresa lo siguiente en su inciso primero. Se podrá demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder, siempre que ella se encuentre ausente o impedida para hacerlo. Bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda o la contestación. La agencia oficiosa procesal en el demandante también lo regula el artículo 57 del Código General del Proceso y nos indica que el agente oficioso del demandado deberá prestar caución dentro de los 10 días siguientes a la notificación que se haga a aquel del auto que admite la demanda. Si la parte no la ratifica dentro de los 30 días siguientes, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente oficioso a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. Si la ratificación se produce antes del vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. La actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda y ella comprenderá el término de ejecutoría y el de traslado. Ratificada oportunamente la demanda por la parte, el proceso se reanudará a partir de la notificación del auto que levante la suspensión. No ratificada la demanda o ratificada extemporáneamente, el proceso se declarará terminado. La agencia oficiosa procesal respecto del demandado lo regula el inciso cuarto del artículo 57 del Código General del Proceso. Este inciso nos indica que quien pretenda obrar como agente oficioso de un demandado deberá contestar la demanda dentro del término de traslado, manifestando que lo hace como agente oficioso. Vencido el término del traslado de la demanda, el juez ordenará la suspensión del proceso por el término de 30 días y fijará caución que deberá ser prestada en el término de 10 días. Si la ratificación de la contestación de la demanda se produce antes del vencimiento del término para prestar caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. Si no se presenta caución o se ratifica oportunamente la actuación del agente, la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará el acto. El agente oficioso deberá actuar por medio de abogado, salvo los casos exceptuados por la ley. Respecto de la agencia oficiosa procesal, existe una amplia jurisprudencia, particularmente de la Corte Constitucional. Aquí traigo un resumen de las principales sentencias y vamos a hacer mención a alguna de ellas. Por ejemplo, el auto 063 del 2007 de la Corte Constitucional indica que los artículos 86 constitucional y 10º del decreto 2591 de 1997 indican que es titular de la acción de tutela cualquier persona a la que sus derechos fundamentales le han resultado vulnerados o amenazados. Estas personas pueden invocar directamente el amparo constitucional o pueden hacerlo a través de terceros que sean sus apoderados, representantes legales o agentes oficiosos para el caso de las personas que no se encuentran en condiciones de interponer la acción por sí mismas. La sentencia T
348 del 2007 de la Corte Constitucional señala que la sociedad representada por cualquier persona puede iniciar acciones de defensa de los derechos de los niños y las niñas solo y en cuanto sea absolutamente indispensable para velar por su debida protección, ya sea a título de agente oficioso cuando falten los padres como representantes legales o directamente cuando se pretende ejercer acciones en su contra o cuando estos incumplan injustificadamente su deber de cuidado y protección o cuando se trate de promover acciones constitucionales que por su propia naturaleza supone una ampliación en las reglas de la legitimación en la acción de tutela. Por su parte, la sentencia T-216 del 2014 de la Corte Constitucional indica que la posibilidad de acudir a la acción de tutela haciendo uso de la agencia oficiosa se supedita al hecho de que primero el titular no esté en condiciones de promover su propia defensa y segundo sea una circunstancia que esté explícitamente expresada en la solicitud de amparo. Asimismo, en la sentencia T-029 del 2016 de la Corte Constitucional se indica que la agencia oficiosa se configura en la concurrencia de dos elementos. Primero, que el titular de derechos no esté en condiciones de defenderlos y segundo, que en la tutela se manifieste esta circunstancia. En cuanto a esta última exigencia, su cumplimiento solo se puede verificar en presencia de personas en estado de vulnerabilidad extrema, en circunstancias de debilidad manifiesta o de especial sujeción constitucional. La agencia oficiosa en tutela se ha admitido entonces en casos en los cuales los titulares de los derechos son menores de edad, personas de la tercera edad, personas amenazadas ilegítimamente en su vida o integridad personal, individuos en condiciones relevantes de discapacidad física, psíquica o sensorial, personas pertenecientes a determinadas minorías étnicas o culturales. Tratándose de la representación de un cónyuge enfermo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que los deberes y derechos que tienen los consortes entre sí, como son el socorro y la mutua ayuda en todas las circunstancias de la vida, llegan inclusive a volver obligatoria la agencia oficiosa cuando uno de los integrantes de la pareja se encuentra bajo grave enfermedad que le impida actuar por sí mismo, siempre que medie por lo menos prueba del diagnóstico médico para determinar la incapacidad en que se encuentra el agenciado. También en la sentencia T-398 del 2019, la Corte Constitucional recuerda que procede la agencia oficiosa no solo en virtud de imposibilidades físicas o mentales, sino también cuando se advierte la existencia de diversas circunstancias fácticas que reflejen ausencia de las condiciones para promover una defensa propia y adecuada. Ello implica que debe verificarse en cada caso si la persona está en condiciones de promover su propia defensa por su situación de vulnerabilidad, por no contar con nexos familiares conocidos o por sufrir múltiples padecimientos de salud, los cuales requieran de atención. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que el tema haya sido claro y que, como saben, en cualquier momento pues podemos actuar como agentes oficiosos respecto de responder una demanda o entablar una demanda a otra persona sin que existe poder alguno con las reglas que hemos visto a través de esta presentación. Muchas gracias y feliz día.